Buenos días y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar para darle gracias a Dios por sus misericordias, para darle gracias por el pan que ha servido sobre la mesa para nosotros. Y vamos a orar para que el Señor abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, toque nuestro entendimiento, nos dé una visión de lo que vamos a estudiar, nos haga amar más al Señor Jesucristo después de este estudio. Así es que los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque estamos en tu maravillosa presencia por medio de Jesucristo. Gracias por nuestra salvación, por el privilegio de conocerte, de caminar contigo en esta vida, por Jesús en nosotros, por tu Espíritu Santo en nosotros, por la obra que continuamente hace tu palabra y tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por la palabra que tienes dispuesta para nosotros hoy. Oramos pues, Señor Dios, que nos abras el entendimiento. Danos oídos que escuchen, ojos que vean. Y, Señor, que tu voluntad sea hecha. Toma tu palabra, Señor, úngela con el fuego de tu Espíritu Santo y úsala para dejar una marca imborrable en nuestros corazones. Señor, que tu palabra nos transforme, nos convierta y nos conforme a imagen de Cristo. Gracias. Danos una visión más alta, más profunda, más ancha y más larga de tu amor que es en Jesucristo. Te amamos, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio acerca de el Señor Jesucristo, de eternidad a eternidad, y estamos en los evangelios y estamos llegando ya al final de los evangelios, porque ya vimos a Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos y no hemos agotado el tema de la Pascua. Vamos a volver al tema de la Pascua en un par de lecciones. Pero Jesús ya celebró la Pascua con sus discípulos. Jesús hizo varias cosas ya con sus discípulos. Y este es un momento clave en la vida del Señor Jesucristo. También lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero hasta aquí el Señor Jesucristo había vivido un día espiritual, digámoslo así. Pero a partir de acá, a partir de esta última Pascua, empieza una noche espiritual. En el caso de nuestro amado Jesús, esa noche duró solo un día, pues de ese día para el otro, porque al día siguiente fue la crucifixión. Pero vamos a ver qué es la noche, qué pasa cuando es de noche. El hecho es que el Señor Jesucristo sabía que estaba por enfrentar un grado de dolor, de aflicción que nosotros no entendemos. Sabía que estaba por ser sacrificado. Él sabía que estaban pasando muchas cosas a su alrededor, por supuesto, lo sabía todo. Sabía que estaba siendo traicionado por Judas. Sabía que estaba a punto de ser abandonado por sus discípulos. Sabía que estaba a punto de experimentar a Pedro negándolo. Sabía que iban a pasar muchas cosas. Y aún así vemos al Señor Jesucristo actuando de una manera sorprendente, que Él nos ayude a ser como Él es. Pero en medio de todo esto y del conocimiento que Él tenía de todo lo que estaba pasando a su alrededor y lo que habría de suceder a pocas horas, el Señor Jesucristo partió el pan con sus discípulos, aun con Judas, el traidor. El Señor Jesucristo dio gracias, porque antes de partir el pan bendijo y dio gracias. Él está lleno de gratitud, sigue compartiendo, sigue dando. El Señor Jesucristo se levantó de la mesa y lavó los pies de sus discípulos. Así es que Él sigue sirviendo, Él sigue dando, Él no ha dejado de ser quien Él es. Es obvio que Él no estaba y no está supeditado a las circunstancias, a las situaciones. Es obvio que su gozo, su gratitud no dependían de las circunstancias. Él permanecía siempre agradecido y siempre gozoso. No importa si las circunstancias eran favorables o eran adversas. Su gozo no estaba en las circunstancias. Su gozo estaba en hacer la voluntad del Padre y en saber que Él estaba agradando a su Padre. Así es que el Señor Jesucristo, a pesar de lo que estaba por enfrentar, siguió dándose, siguió dando.
En la siguiente lección, Dios mediante, vamos a ver las tremendas lecciones que Él dio entre esa última Pascua y el Getsemaní. Capítulos enteros que están registrados en el libro de Juan. Así es que Jesús siguió enseñando, siguió compartiendo, siguió dando principios espirituales, siguió ocupado y preocupado por los suyos, siguió haciendo la voluntad de su Padre, siguió dando gracias, siguió siempre gozoso. Así es que detengámonos acá y veamos unas porciones maravillosas de las Escrituras. Vámonos al Salmo 45. En el libro de los Salmos hay mucha revelación acerca de Jesucristo, su obra y su naturaleza. En el Salmo 45 vemos algo acerca de su naturaleza. Y les leo desde el verso 2. Salmo 45, a partir del verso 2 dice: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El Señor Jesucristo fue ungido con óleo de gozo, más que cualquier otra persona que ha puesto sus pies sobre este planeta. Él era, en otras palabras, la persona más gozosa que existió y que jamás podrá existir. El Señor Jesucristo, una persona llena de gozo. Todo lo que salía de sus labios era gracia. La gracia se derramó en sus labios. Pero Él era una persona gozosa. Su gozo, pues, nunca dependió de si lo aceptaban o no lo aceptaban, si lo rechazaban o no lo rechazaban. Su gozo nunca dependió de las circunstancias, de las adversidades. Su gozo nunca dependió de las actitudes de los demás y de la respuesta de los demás. Su gozo nunca dependió de ninguna cosa creada. Su gozo estaba radicado en el hecho de hacer la voluntad de su Padre, de caminar por el camino que su Padre le dio a caminar, de comer el pan que su Padre le dio a comer. Esa era la fuente, la causa, el origen del gozo que tenía el Señor Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser ungidos con esa misma clase de gozo, porque pues el Espíritu Santo lo ungió con este óleo de gozo, y el Espíritu Santo sigue ungiendo a los creyentes, a aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Nos sigue ungiendo. No es un gozo que produzca el mundo, no es un gozo que nosotros mismos podamos producir. Es algo que viene de arriba, de lo alto, de ese lugar donde está el trono de Dios, de ese lugar que está por encima de las cosas creadas y que no está supeditado a las cosas creadas. Esa es la clase de gozo con el que nos unge el Espíritu Santo. Y ese es el gozo con el que fue ungido el Señor Jesucristo. Si nos vamos ahora, por favor, a Hebreos capítulo 12, les voy a leer versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús fue a la cruz gozoso, y vemos ese gozo ya en estos momentos de su vida, horas antes de ser sacrificado por nosotros. Vemos pues cómo el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, enseñó, dio principios espirituales, repartió el pan. El Señor Jesucristo hizo esto porque tenía sus ojos puestos en el Padre. Por supuesto, sabía el resultado que iba a traer su sacrificio, pero también sabía pues lo que discutimos al principio, aquello por lo que él estaba por padecer. Así es que solo una persona gozosa
puede permanecer en el mismo estado a pesar de las circunstancias o a pesar de las noticias de aquello que nos espera. Así es que el Señor Jesucristo fue con gozo a la cruz y lo vemos ir con gozo del cenáculo donde estuvo con sus discípulos celebrando la Pascua al Getsemaní. Él no perdió su gozo en ningún momento. Ahora, vámonos a Juan 4:34 y confirmemos algo que ya discutimos. Juan capítulo 4, verso 34. Y allí leemos algo maravilloso. Jesús le respondió a sus discípulos diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, aquello que me sacia, aquello que me satisface, aquello que me produce deleite, en otras palabras, gozo. Aquello que me produce gozo, mi fuente de satisfacción, mi fuente de gozo, es hacer la voluntad del Padre. Y Jesús en ningún momento dejó de estar consciente que la voluntad de su Padre era dar su vida en rescate por la nuestra. El Señor Jesucristo no tuvo temor. El Señor Jesucristo no trató de librarse de ir a la cruz. Eso contradiría todo lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue con gozo a la cruz y siguió alimentándose, satisfaciéndose en el hecho de hacer la voluntad de su Padre. Veamos, esto fue profetizado por Isaías, en Isaías capítulo 53. Les voy a leer únicamente el versículo 11, Isaías 53, verso 11. Y el capítulo 53 de Isaías es tremendamente claro y explícito en cuanto a los padecimientos de Jesucristo, nuestro Mesías. Pero Isaías 53, 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La palabra satisfecho significa lleno, como cuando nos hemos dado una comida muy abundante y estamos repletos, ya no nos cabe más, estamos saciados, estamos llenos. Así es que, nuevamente, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y estará saciado, estará repleto, estará lleno, estará satisfecho. Porque su comida es hacer la voluntad del Padre. Su gozo, su satisfacción, su deleite es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros vivimos en unión con Dios y sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, ninguna situación, ninguna circunstancia va a poder alterar nuestro estado de gozo y de paz y de gratitud. El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Así es que Él fue con gozo siguió sirviendo, con gozo siguió dándose y con gozo hizo otra cosa. Vámonos ahora a Mateo 26. Vamos a leer esto de Mateo y de Marcos. En Mateo capítulo 26, del verso 26 al 30, para tener un poquito de contexto. Mateo 26, del verso 26 al 30, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora nota el verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así es que el Señor estaba por enfrentar un tiempo de agonía tremendo. Él agonizó en Getsemaní, vamos a estudiar eso en su momento. Estaba por enfrentar el hecho de ser clavado en una cruz y sufrir ese otro nivel de agonía. Estaba por padecer la traición de Judas, la negación de Pedro y todo lo demás. La humillación, la vergüenza por la que le hicieron pasar. Él ya sabía lo que le esperaba y sin embargo, él cantó. Él siguió repartiendo pan, siguió enseñando, siguió lavando los pies de sus discípulos y cantó. ¿Y cuántos de nosotros, cuando la situación se torna adversa, dejamos de cantar? Dejamos de alabar al Señor.
Y decimos, no, pues no es que estemos enojados con Dios, estamos enojados por la situación. Bueno, entonces, ¿por qué dejamos de cantarle a Dios si nuestro enojo no es con Dios? Al final sí es con Dios, porque las cosas no están saliendo como yo quiero, como yo digo, como yo dice. Así es que Jesús no era así. El Señor Jesucristo cantó. Ahora, esto se vuelve a confirmar en Marcos capítulo 14, verso 16. En Marcos 14, 16 leemos lo siguiente. A ver. Perdón, es Marcos 14, 26. En Marcos 14, 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así es que cantaron, Jesús cantó. Qué gran ejemplo nos deja Jesús acá. En medio de la crucifixión, Él cantó. En medio de la traición, Él cantó. En medio de la negación de Pedro, Él cantó. En medio de la injusticia de los juicios que le hicieron, Él cantó. En medio de la anticipación de lo que venía, Él cantó. Ahora, en la antigüedad, los judíos solían cantar ciertos salmos cuando celebraban la Pascua, y no solamente para la Pascua, sino para sus celebraciones. Ellos tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar las fiestas que Dios había establecido como un recordatorio, para que nunca olvidaran la bondad de Dios, su poder, su misericordia, la cual los acompañó desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra de Canaán. Y Dios dijo, cuando estén en la tierra, año con año van a celebrar estas fiestas y van a conmemorar recordando lo que yo hice por ustedes. Ellos tenían que subir a Jerusalén en primavera, y era en la primavera que celebraban la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Luego tenían que volver a subir a Jerusalén en verano, y en el verano era que celebraban la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y luego volvían a sus labores y tenían que volver a subir a Jerusalén en otoño. Y era en otoño que celebraban la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas esas fiestas son proféticas y nos revelan a Jesucristo, tienen su cumplimiento en Jesucristo. Algunas hasta Pentecostés ya tuvieron su cumplimiento, y estamos esperando de manera profética el cumplimiento espiritual de las últimas 3, que es trompetas, expiación y tabernáculos, que tienen que ver con el arrebatamiento, la gran tribulación, el arrepentimiento de la nación de Israel como nación y la manifestación de Cristo en su segunda venida. Pero volviendo a esto, estos salmos los cantaban en la Pascua también en las otras fiestas, como dije, pero estamos en la Pascua. Esto quedó establecido desde hacía ya mucho tiempo. En los días de Jesús ya esto era lo usual, esto era lo que cantaban. De hecho, estos salmos, y vamos a hacer algunas anotaciones acá, estos salmos se llaman Jalel en idioma hebreo. Los salmos Jalel, les escribo por acá, Jalel. Los salmos Jalel eran una serie de salmos, un grupo particular especial de salmos. Jalel viene de Halal, y la palabra Halal pues es la raíz de la palabra aleluya. Aleluya significa alabemos a Dios o ajá. Y halal es una palabra tremenda porque nos habla de actuar básicamente como unos tontos enamorados de Dios. Nos habla de hacer un espectáculo, hacer ruido, nos habla de brillar, nos habla de todo ese gozo y esa actividad que manifestamos llena de gozo y de gratitud cuando alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Así es que estos son salmos Jalel, y son salmos que están agrupados como uno solo por el tema y por el hilo que lleva la verdad que se expresa en estos salmos. Los salmos Jalel son los salmos del 113 al 118. Y luego tenemos otro que se llama el Gran Jalel.
voy a poner acá, gran Jalel. Y ese es el Salmo 136. El Salmo 136. Había un orden en el que cantaban estos salmos. Por lo general, el 113 y el 114 los cantaban cuando iba a comenzar la celebración de la Pascua. Luego, del 115 al 118 los cantaban al final o en los días que sucedían el primer día de la Pascua. Recordemos que la Pascua y panes sin levadura y primicias era una celebración que duraba una semana. Había una santa convocatoria o un alto Shabbat o una fiesta especial al día siguiente de la Pascua, cuando empezaba panes sin levadura, y había otra a la salida de la Pascua, que era la semana siguiente. Por eso la confusión de qué día de la semana crucificaron a Jesús. Definitivamente no fue en día viernes, porque el Shabbat, que iba a comenzar a las 6 de la tarde, cuando Jesús ya estaba muerto en la cruz, antes, pues José de Arimatea tomó su cuerpo y lo bajó de la cruz antes que comenzara esta santa convocatoria. No importa en qué día de la semana comienza la santa convocatoria. En este caso, si la Pascua fue día martes, porque tenía que ser el 14 del mes básicamente de abril, entonces el día siguiente, que era miércoles, era santa convocatoria. Así es que Jesús no murió día viernes, Jesús murió día miércoles, haga la cuenta, para que el primer día de la semana, que es el día domingo, lo hayan visto resucitado luego de 3 días y 3 noches en el Seol. ¿Okay? Así es que el gran Jalel lo cantaban generalmente al final de toda esta celebración. Pero estos son los himnos que se cantaban en los días de Jesús. Y estos son los himnos que debe haber cantado Jesús. En mis Nuevos Testamentos hebreos claramente dice que cuando hubieron cantado el Jalel, y el Jalel comprende estos salmos. Así es que veamos nosotros en estos salmos el contenido. Vamos a ver de qué se trata. Vámonos pues al Salmo 113. Y acá tenemos el primero de los salmos Jalel. De hecho, los salmos Jalel o los salmos Aleluya comienzan desde el Salmo 111, pero es a partir del 113 que se consideran los salmos Jalel. Esto pues, solo pensemos, ubiquémonos en ese momento, hace 2000 años, allá en Israel, en Jerusalén, en los días de Jesús. Jesús está celebrando la fiesta con sus discípulos, mientras el resto de la nación de Israel está celebrando la fiesta, cada quien en su casa. Hay personas de otras naciones que subieron a Jerusalén a celebrar la fiesta. Así como el día de Pentecostés había gente de muchas nacionalidades en Jerusalén. El día de la Pascua había muchos judíos de muchas diferentes nacionalidades en Jerusalén celebrando la fiesta. Entonces, esto significa que todos ellos estaban cantando estos mismos himnos. Ahora, hay un mundo de diferencia entre solo repetir estas palabras, teniendo un velo sobre nuestro entendimiento, entender el valor de las palabras, entender la verdad que hay en estas palabras. Hay un mundo de diferencia entre conocer teóricamente lo que dicen estos salmos a haber tenido una experiencia personal que hace que las palabras de estos salmos cobren vida. Entre las personas que estaban celebrando la Pascua en esos días, había gente que Jesús había sanado, gente que Jesús había liberado de espíritus y de demonios. Había gente agradecida, gente que había recibido un toque, gente que había tenido una revelación de quién era Jesús, como Pedro. Él entendió que Jesús era el Cristo. Y luego pues en el monte de la transfiguración pudo confirmarlo si le quedaba algún tipo de duda, cuando Jesús corrió el velo de humanidad y dejó que Pedro, Jacobo y Juan vieran su gloria. Así es que había mucha gente celebrando la Pascua en esos días, al mismo tiempo que lo estaba haciendo Jesús. Había
estaban los religiosos, y para los religiosos estos salmos solo son una recitación, un patrón, una forma. Había gente pues cuya vida había sido transformada por el Señor Jesucristo. Seguramente el sabor de estos salmos era muy diferente para ellos, porque ellos en su corazón cuando los cantaban decían: sí, yo doy fe de esto, yo doy testimonio de la veracidad de esto. Yo experimenté esto en carne propia. Experimenté la misericordia de Dios, su amor, su perdón, su salvación. Así es que había gente cantando con todo el corazón estos salmos. Y luego está Jesús. Jesús cantándolos con el entendimiento que hasta ese momento solo Jesús tenía. Jesús cantando esos salmos sabiendo que estaba a pocas horas de poner fin a la dispensación del antiguo pacto y de inaugurar un nuevo y más perfecto pacto establecido sobre mejores promesas y sellado con su propia muerte, con su propia sangre. El Señor Jesús debe haber cantado estos salmos con un gozo tremendo, con una anticipación tremenda, entendiendo pues que estos salmos tenían un cumplimiento en Él mucho más allá de lo que la gente hasta ese momento podía concebir, podía entender. Así es que se imaginan el gozo, la fuerza con la que Jesús cantó estos salmos. Y déjenme decirles, hay personas que a veces piensan muy extraña la conducta de los cristianos que, como nosotros, llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo y de gratitud, tenemos cuando alabamos a Dios. La Biblia dice que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas. Ahora, esto significa, por supuesto, servirlo y todo lo demás, pero si no significa alabarlo con toda clase de acciones y movimientos, yo no sé qué significa. Cuando estamos llenos de gratitud, vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. Vamos a expresarle al Señor nuestra gratitud. Y en la palabra de Dios encontramos la manera como esto se hace, por medio de palmear y cantar y danzar y gritar de júbilo, saltar, dar vueltas, correr. Todas esas cosas están en la palabra de Dios. Y cuando nuestro corazón está lleno de gratitud, porque su palabra es algo vivo en nosotros, tenemos una experiencia personal con aquello que estamos cantando. Cuando cantamos acerca de la misericordia y la bondad de Dios, cuando cantamos acerca de su poder, de su salvación, lo hacemos con desde otro tipo de perspectiva, porque lo hacemos habiendo experimentado y siguiendo experimentando la bondad de Dios en carne propia. Cuando Dios viene y nos toca y nos levanta y nos libra y nos pasa a un nuevo plano espiritual, a un nuevo nivel de caminar con Él. Así es que imagínense ustedes pues a toda esta diferente gama de personas cantando los mismos himnos esa noche, celebrando todos la Pascua esa noche. Imaginemos pues a gente repitiendo únicamente del diente al labio las palabras de estos salmos, sin ningún corazón y sin poner la mente y el razonamiento en lo que están cantando. Imaginemos pues otro grupo de personas que fueron tocadas por Jesucristo diciendo: sí, yo estoy cantando con entendimiento porque yo experimenté esto, yo lo viví en carne propia. Pero imaginémonos a Jesús por encima de todos, con el entendimiento de cómo Dios va a perfeccionar su obra al que haber inaugurado el nuevo pacto a través del Señor Jesucristo y de la vida que va a cobrar la verdad una vez Jesucristo haya dado su vida por nosotros. Así es que pues los salmos Jalel que se cantaron son del 113 al 118 y el gran Jalel, el 139. Así es que Salmo 113. Leámoslo de corrido. Salmo 113. El título es Aleluya o Jalal. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra?
Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Este era el primer salmo halal que se cantaba o que se cantó esa noche, la noche de la Pascua. Así es que notemos esto. Aquí vemos nosotros la misericordia y el amor de Dios para con el individuo, para con la persona individual. Dios nos conoce como individuos. Él nos conoce como personas únicas, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra naturaleza, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Sabe lo que hay en el corazón, sabe lo que nos está motivando, lo que nos está moviendo. Él sabe, Él lo sabe todo. Pero Él nos ama de la misma manera. Y solo está esperando a que reconozcamos nuestro estado y nuestra necesidad de salvación, de redención. Y que nos humillemos lo suficiente como para clamar a Él y decir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Es todo lo que Dios está esperando para venir e intervenir en nuestra vida personal y salvarnos y revolucionar nuestra vida. Veamos pues, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Esto es para su pueblo. Dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Bueno, eso puede referirse a naciones, las que están de oriente a poniente. Pero también hay otro principio acá. El nacimiento del sol nos habla del día. La puesta del sol nos habla de la noche. Y también aquí lo que nos está diciendo es, si es de día, alaben a Dios. Si es de noche, alaben a Dios. El día o la noche no alteran en nada la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia, su sabiduría. Si es de día es porque necesitamos pasar por un día espiritual. Si es de noche es porque necesitamos pasar por una noche espiritual. Y ya estudiaremos, como les dije, este tema más adelante. Pero dice, alaben a Dios, porque cualquiera que sea la obra que Dios está haciendo en nuestra vida es para nuestro bien y para su gloria. Si estamos del lado del placer en las balanzas o si estamos del lado del dolor en las balanzas, es porque es necesario. Es porque Dios en su sabiduría y en su bondad sabe que lo necesitamos. Así es que alabemos al Señor. No dejemos que las circunstancias, que las situaciones nos hagan depender de ellas para decidir alabar o dejar de alabar a Dios. Qué gran ejemplo pues el que tenemos en Jesús, como ya lo discutimos. Y dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Y entendamos que el Señor está en los lugares celestiales. Él está en este lugar que existe por encima de todas las cosas creadas. El Señor es por encima de la causa y el efecto, por encima de la creación, por encima de la criatura. Todas las cosas que se ven son creación, son criatura. Las cosas que no se ven son eternas. Así es que Dios no está supeditado a las cosas temporales o a la creación. Al contrario, las cosas temporales están supeditadas a Dios. Así es que Dios no depende ni siquiera de que estemos portándonos bien o portándonos mal para amarnos y para estar dispuesto a responder si clamamos a Él. Él no depende del hombre para nada. Él ya era antes de que nosotros apareciéramos en el escenario. Y dice algo tremendo, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ya ver en el cielo es ver su creación, aunque sea la creación angelical, pero sigue siendo su creación. Ya eso es un grado de humildad que Dios está manifestando allí. No digamos el que Dios se humille para mirar la tierra, para mirar a los hombres. Y miren lo que Dios está buscando, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Y el Señor está buscando a alguien que esté consciente de su estado, de su pobreza espiritual. Él está buscando a alguien que esté lo suficientemente consciente de cuán pobre y cuán menesteroso es.
menesteroso, significa un pordiosero, un mendigo. Y fuera del Señor Jesucristo, no importa qué posición tengamos en este mundo, seguimos siendo espiritualmente pordioseros o mendigos. Jesucristo es el tesoro, el único que enriquece el alma y el espíritu de los hombres y que nos da riqueza eterna. Así es que si no lo tenemos, no importa cuánta riqueza temporal tengamos. Un día vamos a dejar este mundo y todo eso se va a quedar acá y nos encontraremos con que somos eternamente pobres. Así es que Él está esperando a que reconozcamos nuestro estado. Él está esperando a que reconozcamos que estamos en el polvo. El polvo habla de nuestra mortalidad humana. Él está esperando a que reconozcamos que estamos en un muladar. El muladar es un estiércolero. Él está esperando a que nos demos cuenta de lo apestoso que son nuestras actitudes y clamemos al Señor sabiendo que nosotros no podemos hacer nada para redimirnos a nosotros mismos. Jesús, sálvame. Y Él está buscando personas que se den cuenta de cuán estériles son sin Jesucristo. Para, como dice acá, Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Así es que Él está esperando a que clamemos para responder. Miren el pueblo de Israel. ¿Cuántos años les tomó clamar a Dios cuando estaban en Egipto, esclavos de los egipcios? Pero una vez clamaron a Dios, Dios respondió. Dios les envió a un libertador, les envió a Moisés y envió toda clase de ayuda divina. Así es que ese es el Salmo 113 y es el primero que se cantaba cuando se celebraban estas fiestas, especialmente la Pascua. Ahora vámonos al Salmo 114. Bueno, déjenme discutir esto todavía un poco más, porque aquí está el Señor Jesucristo cantando el Salmo 113, sabiendo que Dios a través de Jesús está abriendo una puerta para todo aquel que quiera. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el Señor está por revelar. Ya el nombre de Jesús ya fue dado a conocer a los hombres, pero los hombres antes de la cruz y de la resurrección todavía no habían sido capaces de conectar la salvación con el nombre Jesús. Jesús significa Jehová es salvación. Pero después de la resurrección los hombres iban a conectar una cosa con la otra y a clamar con toda confianza, Jesús, sálvame. Y el Señor Jesucristo es quien viene y levanta del polvo al pobre y levanta del muladar al menesteroso y lo hace sentarse con los príncipes. Ese es el único camino al trono eterno. Bueno, ahora Salmo 114. Aquí está toda la nación de Israel cantando este salmo el día de la Pascua al mismo tiempo que Jesús lo estaba cantando. Y el Salmo 114, así como el Salmo 113 nos habla del cuidado que Dios tiene por el individuo, el Salmo 114 nos habla del cuidado que Dios tiene por la nación de Israel. En nuestro caso, ya siendo hijos de Abraham por la fe, pues por todo este cuerpo de creyentes. Pero dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¿Se imaginan a Jesús cantando esto sabiendo que la humanidad entera está a escasas horas, a escasos días, porque pues faltaba su muerte y su resurrección, a escasos días de que a ellos se les abra espiritualmente hablando el mar rojo y ellos puedan salir libres de esta esclavitud en la que el ser humano vive a causa del pecado? Somos esclavos del sistema de este mundo, somos esclavos de las pasiones desordenadas de nuestra carne, somos esclavos de nuestra mente carnal. Pero así como Dios libró de una esclavitud literal al pueblo de Israel hace miles de años cuando lo hizo, así el Señor Jesucristo vino a liberarnos a nosotros de esta esclavitud moral y espiritual. A Dios no le importó que hubiera un mar
entre Israel y el desierto. A Dios no le importó que hubiera un río Jordán entre el desierto y la tierra de Canaán. Dios hizo temblar la tierra, de eso da fe mucha escritura. El monte de Sinaí tembló cuando Dios llevó a Israel al desierto. Los montes temblaron. Dios hizo grandes señales y grandes prodigios para romper esta esclavitud y liberar a su pueblo y tomarlos como pueblo para sí. Es lo mismo que Jesús hace por nosotros. Y cuando Jesús estaba cantando la noche de la Pascua, el Salmo 114, el resto de la gente lo estaba cantando como repitiendo una historia de algo que ya no tenía mucho que ver con ellos, probablemente en sus mentes. Pero Jesús lo estaba cantando con un gozo y con unas ganas, diciendo: si supieran que su esclavitud está por cesar, está por terminar. El libertador ha venido a dar su vida, a morir y a resucitar por nosotros, para darnos libertad y darnos vida eterna. Y si hay mares, si hay ríos, si hay obstáculos en nuestro camino, eso a Dios no lo detiene. Eso no detiene el amor de Dios, su misericordia y su gracia para con nosotros. Así es que gracias a Dios, con razón estos son salmos aleluya o salmos jalel. Bueno, eso nos lleva al Salmo 115. Recuerden que los salmos jalel son del 113 al 118 y luego el gran jalel, el 136. Pero el Salmo 115, acá vemos nosotros este salmo que enfatiza la confianza que debemos tener en Dios y el resultado de poner en Dios nuestra confianza. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y entre paréntesis, imagínense a Jesús cantando esto y diciendo: ajá, si supieran la gloria que ese nombre se va a llevar, que ese nombre está por llevarse. Dice: por tu misericordia y tu verdad. Si supieran el grado al que Dios está por manifestar su misericordia a la humanidad caída. Bueno, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Y bueno, en un sentido lo dijeron de Jesús cuando él estaba en la cruz, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bájate de allí. Pero dice: ¿por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En otras palabras, Él está por encima de las cosas creadas, no está supeditado a la creación, Él es el creador. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Y aquí está el Señor Jesús al punto de dar su vida y de darnos vida eterna para que podamos bendecir ajá, desde ahora y para siempre. Pero vean ustedes lo que significa poner nuestra confianza en Dios. Ahora, todo lo demás no es Dios. No importa qué forma le demos, no importa qué pretendamos, cualquier cosa que el hombre fabrique deja de ser Dios. Es una criatura y Dios es Dios, Él es el creador. Cuando confiamos en Dios, bueno, Él es el único que puede ser nuestra ayuda y nuestro escudo. La palabra ayuda significa socorro, significa alguien que nos rodea, que nos protege. Y escudo significa un arma, defensa. La palabra escudo tiene la misma raíz que la palabra jardín. El jardín del Edén era un lugar cercado, protegido.
Ese es el sentido del escudo, y Dios es quien nos protege, Dios nos socorre y nos protege, así es que confiemos en Él. Confiar significa apresurarnos a refugiarnos en Él. Estamos atravesando por situaciones difíciles, corramos y refugiémonos en Dios. No tenemos que saber otra cosa, no tenemos que entender nada. Confiemos en Dios, refugiémonos en Dios y vamos a experimentar a Dios como nuestra ayuda y nuestro escudo. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestros recursos o en alguna persona influyente o en la sustancia material que tengamos o no tengamos, nunca va a haber ayuda, ni escudo, ni nada de eso. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a responder desde lo alto, y la respuesta que vamos a obtener va a ser una respuesta que va más allá de las cosas creadas. Así es que imagínense a Jesús cantando el Salmo 115 y diciendo: el mundo está por ganarse la revelación, la manifestación de aquel que es el mediador, el único entre Dios y los hombres, para que con toda confianza puedan correr a Dios por medio del Señor Jesucristo y refugiarse en Dios. Es a través de Jesús que tenemos la confianza de ir a Dios, porque Él viene y cubre con su sangre nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras torpezas, nuestro pecado. Él viene y por medio de su sangre manifiesta su misericordia, haciendo de caso que no hemos hecho lo que hayamos hecho, y manifiesta su gracia, dándonos lo que no merecemos, y esto es su perdón cuando se lo pedimos. Así es que aquí está el Señor Jesucristo cantando estos salmos Jalel, diciendo: si supieran el nivel de cumplimiento que mi muerte y resurrección va a traer a estas palabras. Jesús cantó el Salmo 116 también, al igual que el resto de la nación de Israel, esa noche, la noche que Él fue entregado. Salmo 116. En este salmo vemos nosotros los padecimientos del Señor Jesucristo que fueron necesarios previos a su muerte y resurrección para podernos salvar. Él estaba tomando nuestro lugar. Pero hay otro principio tremendo acá, y es que nosotros también tenemos que padecer en el grado que sea, porque esa es la manera como Dios va formando mucho de Cristo en nosotros. Si no padecemos de ninguna manera, ¿cuándo? ¿De qué manera se va a formar en nosotros algún grado de compasión, de amor por el prójimo, de paciencia, de tolerancia? ¿De qué manera, si nosotros mismos no estamos conscientes de cuánta misericordia necesitamos, de qué manera se va a formar en nosotros la misericordia de Dios para con los demás? Así es que es necesario pasar por situaciones dolorosas, difíciles, pero estas son las que cuando clamamos a Dios y Dios nos levanta de esa condición, nos llevan a alturas que antes no hubiéramos podido ni soñar ni imaginar. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. En otras palabras, ya una vez fue suficiente para tener la prueba que Dios está allí y que Dios responde. El resto de mis días seguiré clamando a Dios con toda confianza. Verso 3 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Ahora note palabras muy similares a las del Salmo 18, que describe los padecimientos de Cristo en la muerte y en el infierno, esos 3 días que su alma estuvo allí. ¿Sí? Así es que este es un salmo mesiánico, un salmo profético, habla de los padecimientos de Cristo, pero pues bueno, en el libro de Apocalipsis encontramos a estos 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pues el Cordero también fue a la muerte y a la muerte, ¿verdad? Así es que obviamente si queremos llegar a algún lado, también tenemos que seguirlo a la cruz, seguirlo a cualquiera que sea el grado de muerte que Él tenga que operar en nuestra naturaleza carnal. Pero dice: entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo.
porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Jesús fue librado literalmente de la muerte y del infierno. Él fue allí por nosotros, tomando nuestro lugar. Él sufrió una muerte obediente, no una muerte desobediente como nosotros. Y Dios lo libró, Dios lo sacó de allí y lo sentó en las alturas juntamente con Él. Pero en el caso nuestro, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por niveles de angustia, tenemos que darnos cuenta que solo eso hace que se revuelvan las cosas que están más profundas en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y son las cosas de las que precisamente Dios quiere librarnos. Así es que a veces Dios tiene que ejercer un poquito más de presión para que podamos ver qué cosas están en el fondo de nuestro viejo corazón y entregárselas al Señor. Cuando clamamos al Señor, Él nos libra de la muerte moral, de la muerte espiritual que llevábamos todavía encima, porque estas cosas que pertenecen al hombre viejo, a la mente carnal, todavía estaban allí. Así es que el Señor no solo nos libra de cualquiera que haya sido la situación de la que Dios se valió para ayudarnos a nosotros, Dios nos libra de esa muerte que todavía estaba en nosotros. Leamos el verso 5 otra vez. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y el Señor Jesús está cantando este salmo, sabiendo que Él es el primer protagonista de esta narrativa, pero también sabiendo que al tercer día Él iba a resucitar, Él iba a ser hecho así, uno con la divinidad, Él iba a ser hecho omnipresente, de tal manera que Él iba a poder ser capaz de estar en el corazón de cada uno de nosotros cuando lo invocáramos, cuando lo invitáramos a entrar a nuestro corazón. Y Él en nosotros nos iba a dar la capacidad para sufrir cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida, con Él en nosotros, sin perder la esperanza, la confianza, sin perder de vista a Dios, sin debilitarnos ni desmayar, porque Cristo está con nosotros. Y qué diferente es pasar por tribulaciones con Cristo en nuestro corazón que nosotros solitos. Así es que el Señor Jesús está cantando este salmo con todo su corazón y con todo el gozo, sabiendo que pronto Él iba a entrar al corazón de quienes lo invitaran a entrar, y Él iba a poder ayudarnos a nosotros a pasar por tribulación, angustia, por pequeños infiernos en la vida. Ese es el camino para que nosotros podamos ser libres de nuestra naturaleza carnal, de nuestra mente carnal, de todo aquello que hay incluso muy profundo en nuestro inconsciente. Ese es el camino. Y Jesús es quien nos libra de nosotros mismos, quien nos libra de toda esa mortalidad que todavía hay en nosotros. Así es que aquí está Jesús cantando este salmo, sabiendo que tiene al poco tiempo un cumplimiento que en ese momento nadie podía entender, ni concebir, ni soñar. Luego Jesús cantó el Salmo 117 junto con sus discípulos y junto con toda la nación de Israel en esa noche. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
Y aquí está Jesús pues cantando con todo su corazón y con júbilo y con gozo, diciendo: si supieran el grado al que Dios está engrandeciendo sobre los hombres su misericordia. Y luego el Salmo 118, que es el último de esta serie de los Salmos Jalel. Y en el Salmo 118 nuevamente vemos los padecimientos de Cristo siendo mencionados acá, y vemos cómo también el camino para ser liberados de más de nosotros mismos es a través de alguna situación dolorosa. Así es que leamos Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Otra vez palabras similares a las del Salmo 18 y a las del Salmo anterior, el Salmo 116. Sigo leyendo. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y dice, no importa lo que esté pasando, no importa lo que me estén haciendo, si es que ese fuera el caso, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y literalmente a partir de la resurrección de Cristo, estamos hablando de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Verso 10, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y en nuestro caso, todas esas naciones cananeas las tenemos aquí adentro y habla de las actitudes carnales que tenemos. Verso 11, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. En otras palabras, lidiamos con una batalla que hay dentro de nosotros, porque la naturaleza de Cristo en nosotros todavía se enfrenta con nuestra naturaleza humana, caída, mortal, corrupta. Y por el otro lado lidiamos con el enemigo de nuestras almas, el diablo, nuestro adversario, allá afuera. Pero no importa, dice, si nos empuja con violencia para que nos caigamos, el Dios que nos ayuda a pelear nuestras batallas personales internas es el mismo que nos ayuda a pelear nuestras batallas por fuera. Y dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Y la palabra salvación aquí es Yeshua, es el nombre de Jesús. Por eso les digo, este nombre ya la gente lo manejaba, la gente lo conocía. Jesús estuvo con ellos por 33 años y medio. Pero hasta aquí no habían logrado conectar la salvación con ese nombre, con todo y que el nombre significa Jehová es salvación. Hay otras personas que se llamaban Jesús también en los días de Jesús. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos, según recuerdo, aparece un Bar Jesús? Bar significa hijo de, o sea, un hijo de Jesús. Había otro individuo que se llamaba Jesús. Así es que no era un nombre único en el sentido de que solo Jesús se llamaba Jesús. Pero la gente no había logrado conectar a Jesús con la obra redentora que Jesús iba a hacer. Esto lo hicieron hasta después de la muerte y la resurrección. Pero dice, pues, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Cantemos y vamos a tener la fuerza de su nombre obrando en nosotros. Cuando su poder obra en nosotros, esto genera todavía más cantos de alabanza. Así es que es un círculo que nunca termina. Cuando cantamos, Él nos fortalece. Cuando Él nos fortalece, cantamos con todavía más ganas. Y de esta manera su salvación sigue operando, perfeccionándose en nosotros. Verso 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Y quién creen que es la diestra de Jehová sino el Señor Jesucristo, quien está sentado a su diestra? Entonces, imagínense a Jesús cantando esto y diciendo, la diestra de Jehová está por dar su vida en la cruz del Calvario y está por resucitar al tercer día y está por sentarse a la diestra del Padre para poder traer salvación a todo aquel que quiere.
Verso 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Y cuando Dios trata con nosotros no es porque nos quiera matar, es porque nos quiere hacer vivir aún más. Me castigó gravemente, jamás no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua, salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sabemos que esto se aplica a Jesús y a los líderes religiosos de su época, que son quienes lo desecharon. Dice, de parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús está cantando esto con sus discípulos y pensando, si supieran el susto que se van a dar cuando yo resucite y se den cuenta de a quién mataron en la cruz. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, Yashá, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y Jesús citó esto refiriéndose a él mismo y a su segunda venida. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y es así como sacrificaban los animalitos bajo la antigua dispensación. Y es así como sacrificaban la Pascua. Los corderitos los ponían en una estructura de metal en forma de cruz. Y es así como los asaban al fuego. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tremendo. Así es que estos son los himnos que cantaron esa noche. No solo Jesús y sus discípulos, toda la nación de Israel. Pero qué perspectiva más diferente la que tenía Jesús cuando Él cantó estos himnos. Y Él se fue a la cruz habiendo cantado estos himnos de redención, de salvación, de la misericordia de Dios. Está el gran Jalel que también se cantaba para la Pascua, que es el Salmo 136. Y se los leo. Salmo 136. Y vean la estructura de este salmo. Recuerden que el valor numérico del nombre Jehová, YHVH, es 26. La Yud vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6 y la otra Hei vale 5. Suma 26. Y noten la estructura de este salmo. 26 veces dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos,
porque para siempre es su misericordia. Y si Él manifestó su misericordia en el pasado, Él sigue manifestando su misericordia hoy y Él seguirá manifestando su misericordia en el futuro. Misericordia es su nombre, es su naturaleza y Él es para siempre. Él es, Él es, Él es. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, por el hecho de conocerte, por Jesús en nosotros, por nuestra salvación. Te damos gracias por revelarnos más de Jesús a través de tu palabra, por revelarnos más de tu voluntad, de tu plan maestro, por revelarnos más de tu misericordia y de tu gracia por medio de tu maravillosa palabra y por el Espíritu Santo, quien hace vivir la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendito Padre. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido estudiar el día de hoy. Gracias por tu preciosa palabra. Oro, Señor, que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Que nuestro conocimiento de tu nombre crezca. Jesús, que podamos crecer en el conocimiento de quién eres tú y en el entendimiento de tus caminos. Señor, en el conocimiento vivencial de cuánto nos amas, del tamaño del amor con el que nos amas, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Haznos ser tus siervos fieles. Haznos entender, Señor, la profundidad de nuestra pobreza, Señor Dios, para clamar a ti. Haznos confiar en ti, no importa qué, Señor. Y haznos siempre, Señor, levantar la vista, Señor. Si hemos muerto con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Señor, hemos muerto y resucitado juntamente contigo, así es que ayúdanos a buscar las cosas de arriba, a verte a ti, no las situaciones, no las circunstancias, a verte a ti y a entender qué significa Cristo en nosotros. Padre, gracias por este día, por tu amor, por tu palabra. Te alabamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión.